ingredientes que vamos a necesitar para estas albóndigas de lentejas y arroz. Bueno, en primer lugar tenemos arroz integral o brown rice. Yo lo he dejado en agua desde el día anterior y luego lo he cocinado. También tenemos lentejas. Bueno, estas lentejas que ya están previamente cocinadas. El arroz tengo aproximadamente 1 taza. Las lentejas tengo 4 tazas. También vamos a necesitar cebolla blanca que yo he picado en cuadritos. Esto es aproximadamente como 3/4 de taza. ¿Qué más tenemos? Tenemos comino en polvo, 1 cucharadita. También tenemos pimienta en polvo. Tengo también pan, en este caso estoy utilizando panko. El panko es como estas migajas de pan que son libres de gluten. ¿Qué más tengo? Tengo cúrcuma, tengo especias italianas. Creo que ahí viene una mezcla de tomillo, albahaca, orégano. También tengo tomates secos. Estos son opcionales. Bueno, yo los puse porque la verdad le dan un sabor muy rico. También tengo dátiles. Sí, aunque no lo crean, pues es como para compensar el sabor de nuestras albóndigas. Y tengo semillas de linaza molidas. Y bueno, creo que eso es todo para hacer nuestras albóndigas de lentejas con arroz. Se me había olvidado mencionarles también sal. Bueno, la sal va a ser al gusto, pero yo utilizo esta sal rosada del Himalaya. Entonces, pues nos vamos a la preparación de estas albóndigas de lentejas con arroz. Y los ingredientes, la cantidad exacta de los ingredientes la dejo en la caja de descripción del video, que se despliega dándole clic al título del mismo. Muchas veces me llegan preguntas que no ven los ingredientes. Siempre los dejo en la caja de descripción o información del video. Nos vamos a la preparación de estas deliciosas albóndigas de lentejas con arroz integral. Comenzamos la elaboración de estas albóndigas veganas colocando los ingredientes en el procesador. La idea es procesarlos, pero dejarles aún una textura que se sientan los pedacitos de lenteja y los pedacitos de arroz. Como podrán darse cuenta, yo no lo pude hacer todo en una sola tanda porque con las cantidades que les voy a dejar en la caja de descripción pues salen bastantes albóndigas y no se puede hacer todo este proceso en una sola tanda. Una vez se comiencen a procesar todos los ingredientes, hay que ayudarle a nuestro procesador con una espátula. Olvidé mencionarles al comienzo del video que a estas albóndigas también se le agregan ajos. Bueno, yo no tenía ajos frescos, así que le puse ajo en polvo, pero la verdad el sabor es mucho más delicioso cuando usamos ajos frescos. Una vez procesados todos nuestros ingredientes, vamos a verter nuestra mezcla en un bol, preferiblemente de vidrio, y vamos a amasarla con nuestras manos. No olviden lavar muy bien sus manos para este proceso y luego vamos a formar nuestras albóndigas. El tamaño ya depende de ustedes, si quieren albóndigas grandes o albóndigas pequeñas. También las pueden freír y quedan también muy ricas, pero yo prefiero hornearlas. La mezcla no debe quedar tan pegajosa para que puedan armarse muy bien nuestras albóndigas. Una vez armadas, las vamos a llevar al horno a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit aproximadamente durante 25 minutos y vamos a estar volteándolas para que se doren uniformemente. Bueno, aquí tengo mis albóndigas. En el horno tengo otras, como les dije anteriormente, las pueden hacer de varios tamaños, si no les gustan tan grandes. Bueno, yo las he hecho así grandes, y las que tengo en el horno son más pequeñitas. Entonces pues ahora las voy a poner encima de un espagueti con salsa marinara. No he hecho la salsa, pero también se puede hacer la salsa
completamente natural. Esta le voy a colocar salsa de frasco que es sin gluten y también sin azúcar artificial. Entonces, bueno, estas es como me han quedado mis albóndigas. La verdad que quedan muy ricas, se las recomiendo. Y pues como les dije anteriormente, son muy fáciles de hacer. Aquí tengo mi salsa para las albóndigas. Es una salsa marinara, por supuesto que yo le he agregado cebolla y también le agregué especias italianas. Entonces pues ya está lista para emplatar con un espagueti. Espero que disfruten de verdad estas albóndigas y las hagan y me compartan sus fotos en mi Instagram o en mi página de Facebook, Colombiana en Oklahoma. Bueno, y aquí tenemos las albóndigas con la salsa y ahora les voy a rallar un parmesano. Y bueno, este es el resultado de mis albóndigas de lentejas con arroz. Espero las disfruten y si es así, pues me regalen sus likes, me dejen su comentario y una vez más los invito para que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, Colombiana en Oklahoma. Nos vemos en un próximo video.